sus reivindicaciones. Y, por otro lado, bueno, pues es de hecho el único partido político que tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso ha hecho unas jornadas precisamente sobre este tema de ciencia e investigación. O sea, creo que en ese aspecto nosotras, bueno, creo que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y además porque el programa se ha realizado por asesores que están dentro del SECTI, que está en la investigación, en la ciencia, que son tecnólogos. Entonces, es este programa, digamos, que lleva también el sello de los científicos y las científicas. En cuanto a lo que decías, María, pues la verdad es que creo que Hacienda no entiende las especificidades de determinadas administraciones, en concreto de los OPIs. Y tal vez lo que se necesita es precisamente eso, hacer entender cuáles son las especificidades de los OPIs, ¿no? En cuanto bueno, pues de las medidas, en cuanto a los presupuestos, ya lo he dicho antes, nosotros también queremos que se ejecute el 100% del presupuesto y en concreto queremos limitar mucho la parte de crédito solamente a los que son de ejecución muy probable. Y, como he dicho antes, que no puede ser esas cifras de 3 de cada 10 euros. En cuanto a lo que has dicho, Julián, con respecto al PIB y a las empresas, bueno, he hecho los cálculos mientras estaban hablando el resto de compañeros de la mesa. Y, bueno, por un lado, el PIB en el 2018 aproximadamente estuvo en 1,2 billones de euros. Aproximadamente, bueno, pues lo que le tocó al gasto de I+D sería unos 14.700 millones aproximadamente. Nosotros hemos dicho que es el 2% del PIB al final de la legislatura y en ese caso en el 2023, porque estaba haciendo cálculos estimativos, más o menos me acuerdo de, bueno, pues de la evolución del PIB para el 2019 me parece que es un 2,2, 1,8 en el 2020, 1,71, 1,65 en el 2022. Aproximadamente son esas cifras del crecimiento, ¿no?, evolutivo del PIB. Entonces, en ese caso, bueno, pues si tenemos en cuenta que nosotros queremos llegar al 2% del PIB en el 2023 y aproximadamente eso sería como 1,32 billones, lo que correspondería a algo así como 26.400 millones de euros, que con respecto a lo que hay ahora sería aproximadamente unos 12.000 o 11.500 millones de euros más que lo que se está en estos momentos. ¿Qué hemos dicho antes? Para nosotros sería, hay que aumentar la inversión de la privada. Actualmente el promedio en España es el 55%, en la Unión Europea sabemos que es aproximadamente el 66% y bueno, y luego dentro de España pues hay sitios como en Euskadi que es el 75%. Nosotros bueno, pues esperamos aproximadamente que se llegue a ese 66% de la Unión Europea, ¿no? Y en cuyo caso, de esos 26.400, pues el 60% más o menos, o el 66%, sería como unos 16.000 millones que tendría que dar la empresa privada. Entonces, esos 16.000 sería prácticamente el doble de lo que en estos momentos se está dando, que son 8.000 o 7.700 aproximadamente. Con lo cual, bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso, con incentivos, con subvenciones y, como he dicho antes, a través del BITE, ¿no? Y yo creo que es fundamental eso, aproximadamente esos 16.000 millones que tendría que aportar la empresa, habría que aumentar eso, como he dicho antes, el doble. Y en concreto, por la parte del Gobierno y de las administraciones, pues si serían 10.000 millones de euros, pues en la parte proporcional con respecto a ahora, pues serían unos 3.500 o 4.000 millones de euros. Entonces, yo creo que es fundamental eso, incentivar a las empresas. Bien, con respecto a lo que has dicho con respecto a las convocatorias, efectivamente, se tienen que dedicar para lo que se tienen que dedicar. Y totalmente también de acuerdo en ese caso con la compañera de Ciudadanos, ¿no? No puede ser lo que está sucediendo actualmente. Bueno, con respecto a lo de los jóvenes de 30 a 40 años, nosotros no sé si has llegado a escucharlo o no, pero nosotros hemos decidido tener un plan de choque
en ese aspecto, pues por dos temas, ¿no? Por un lado, para revertir todo lo que ha pasado con la crisis y para retornar el talento, y no solamente me refiero al retorno de talento de aquellos que han sido expulsados del sistema y se han ido al extranjero, sino que también dentro de España muchísimos investigadores no han podido continuar su carrera porque no había disponibilidad y tal, ¿no? Entonces, nosotros hemos focalizado ese plan de choque, ¿no? Para recuperación de ese talento. Pero también llevamos, sabemos que hay varios procesos de estabilización, en concreto en el CSIC hay un proceso de estabilización y creemos que se debe llevar a cabo y en la medida de lo posible en los 2 próximos años. En cuanto a lo de una verdadera carrera tecnológica, lo he comentado antes, que para nosotros es fundamental dentro del SECTI tanto el personal técnico de administración como de servicios. Sí se tiene que desarrollar. Antes lo he comentado. En la ley de la ciencia figura una escala, la escala de tecnólogos, y ni siquiera se ha desarrollado. Nosotras pretendemos desarrollar esa carrera. De la parte de gestión digital también he comentado varias cosas y, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con la ciencia abierta y accesible. Para nosotros es fundamental copiar a Europa, pero no solamente en temas de presupuesto, sino en otras cosas que realmente son las que nos aportan. Y no pensando ya solamente en el horizonte 2020, sino en el horizonte Europa. El horizonte Europa va hacia una ciencia abierta y accesible. Claro, yo ya me pongo ya toca el 2021 y ya sería el horizonte Europa. Entonces, evidentemente, hay que pensar y reflexionar sobre ello y, desde luego, hay que programar pensando no solo en el horizonte 2020, sino en el horizonte Europa y hacia dónde va. Sí, en nuestro caso ya hemos… ¿por qué no figuraba en el programa o las proclamas electorales? Sí que figuran. Te lo puedo asegurar que para nosotras es muy importante y, de hecho, el 1 de marzo algunos de los aquí presentes estuvieron en esas jornadas. Me hubiera gustado que hubieran estado muchísimos más, pero nosotras lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro, y que es que hay que cambiar de modelo. Y lo tenemos muy claro porque la mayoría de la gente que colabora dentro del área estatal de políticas científicas de Podemos es gente que proviene del sistema, gente que proviene del SECTI. Voy a intentar aligerar un poco. Bien, totalmente de acuerdo. Sin ciencia no hay futuro, y en eso estamos. En cuanto a la evaluación de resultados, ya lo he dicho antes, entonces no voy a repetir para que el resto de integrantes de la mesa puedan seguir adelante. Tampoco puedo prometer si se mantendrá en el mismo Ministerio de Ciencia y Universidades, ¿de acuerdo? No sé cuál va a ser la estructura, pero sé más o menos por dónde vais, pero como es de largo debate no lo voy a comentar. Sin embargo, sí que tienes toda la razón en lo del plan de coordinación de políticas científicas con las autonomías. Es más, yo también soy vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de Madrid, y con respecto al Real Decreto que salió de medidas urgentes, vimos que a lo mejor era posible hacer una disposición